¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un término que escuchamos en las noticias, en pláticas con nuestros amigos en internet. ¿Pero qué es? Para empezar, ¿qué es el clima? En las noticias vemos el pronóstico del tiempo, donde nos dan las condiciones meteorológicas en los próximos días, la próxima semana, temperatura, condiciones de lluvia, soleado. Eso es parte del clima, pero en el contexto en el que estamos hablando, el clima se refiere a los patrones de largo plazo. Hay un patrón en donde, por ejemplo, en el hemisferio norte, cada marzo empieza la primavera y a la primavera le sigue el verano, luego el otoño, luego el invierno, después del invierno otra vez en marzo la primavera y de una manera bastante predecible, bastante estable, hay un ciclo climático que se repite año con año y que permite tener, por ejemplo, un proceso agrícola en donde se puede planear en qué momento sembrar, más o menos cuál va a ser el patrón de lluvias, la temperatura, el comportamiento de las plantas. El planeta Tierra tiene unos 4.500 millones de años y durante esos 4.500 millones de años el clima ha variado, las condiciones climáticas han variado y conforme ha ido cambiando el clima, han ido cambiando las formas de vida. La vida se adapta al medio ambiente y conforme el medio ambiente va cambiando, la vida va cambiando. Actualmente nos encontramos en el Cenozoico, en la era Cenozoica. El Cenozoico empezó hace unos 65 millones de años y actualmente nos encontramos en el Cuaternario, en la época del Holoceno. El Holoceno ha durado hasta la fecha unos 12.000 años y corresponde al periodo de la historia humana, es decir, la época holocena es la época del hombre. Durante esta época del Holoceno el clima ha sido excepcionalmente estable y es la única época en la historia, en la existencia de la Tierra, en donde ha existido una cultura humana. No sabemos si es posible que exista una sociedad humana en otras condiciones climáticas distintas a las del Holoceno, porque nunca ha ocurrido. De acuerdo a algunas predicciones, que en lo que queda del siglo XXI, es decir, entre el 2050 y 2100, en 30, 70 años, la temperatura suba 6 grados o inclusive más. Un proceso de extinción masiva de un cambio climático que cambió las condiciones en la Tierra en miles de años, ahora está ocurriendo en unas cuantas décadas. Si observamos el registro geológico, se puede ver que hay una fuerte correlación entre las concentraciones de CO2 y la temperatura promedio de la Tierra. Y en los últimos millones de años, aquí en esta gráfica se pueden ver los últimos 400.000 años, la concentración de CO2 ha variado entre 200 y 280 partes por millón. Y esta variación de CO2 entre 200 y 280 partes por millón que ha estado exhibiendo un patrón cíclico va correlacionado con una variación de la temperatura que ha variado entre 2 grados por arriba de la temperatura promedio actual y menos 8 grados de la temperatura promedio. Esta variación de menos 8 a 2 grados ha sido un proceso cíclico de diferentes edades de hielo, como se les conoce en la cultura popular. La última edad de hielo terminó hace unos veintitantos mil años y al final de esta edad de hielo empezó el Holoceno. El Holoceno, como lo mencionaba antes, es la época del hombre. Ha sido una época climáticamente muy estable. En los últimos 10.000 años la temperatura solamente ha variado menos de 1 grado. Y esto ha permitido que florezca pues, la cultura humana, porque estas condiciones climáticas estables pues, permiten que sea viable la agricultura. Entonces, hasta mediados del siglo XXI, el Holoceno ha sido el periodo climáticamente más estable en millones de años. Pero a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ha habido cambios climáticos que nunca han ocurrido en la Tierra con esta
de esta manera tan marcada. La concentración de CO2 actualmente ya rebasa los 400, llega a los 450 partes por millón y pues, realmente no sabemos cuál es la consecuencia de esto. Los cambios climáticos que son evidentes actualmente son consecuencia de las emisiones de CO2 que se hicieron hace 40 años. Estas emisiones que no tienen precedente, no vamos a ver las consecuencias hasta dentro de unos 30, 40 años. En el 58, en Hawái, el Dr. Killing empezó a llevar un monitoreo de la concentración de CO2 y desde que se lleva este monitoreo, la concentración de CO2 no ha dejado de subir. La concentración de CO2 tiene un ciclo anual donde sube y baja con un ciclo anual, pero la tendencia siempre desde que se empezaron a llevar estas mediciones ha sido a la alta. No ha dejado de subir, sino que cada vez sube de una manera más rápida, más marcada. Actualmente el país que contribuye en mayor parte a las emisiones de dióxido de carbono es China, que ya rebasó a los Estados Unidos. Y entre China, Estados Unidos y la Unión Europea tienen alrededor del más del 50% de las emisiones de CO2 y unos cuantos países, o sea, si agregamos China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón y Canadá, emiten más del 70% de las emisiones de dióxido de carbono. El resto del mundo menos del 30%. Los efectos del cambio climático los vamos a sentir todos independientemente de dónde estemos localizados, incluyendo China, Estados Unidos, la Unión Europea e India. La naturaleza no va a discriminar. Las Naciones Unidas ha encargado varios reportes sobre los efectos del cambio climático y como este es un esfuerzo institucional, pues sus recomendaciones son bastante moderadas, bastante conservadoras, pero inclusive dentro de este espíritu conservador es evidente que la comunidad científica está muy preocupada por la situación. El proceso de cambio climático no tiene antecedentes en el registro geológico de la Tierra, aunque por ejemplo en el evento que comentábamos de hace 65 millones de años es en cierta manera similar a lo que está ocurriendo ahora. Realmente lo que está ocurriendo ahora no tiene precedentes porque lo que ocurrió hace 65 millones de años fue un proceso de miles de años. En términos geológicos, los geólogos dicen que en solamente 20.000 años la temperatura subió 6 grados. Actualmente la temperatura va a subir 6 grados en unas cuantas décadas. O sea, mientras que difícilmente en 1000 años la temperatura cambiaba 1 grado, ahora cambia 1 grado por década. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Lo vamos a ver en 30, 40 años. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la situación del cambio climático? A nivel individual o inclusive a nivel de países, realmente muy poco. Como comentábamos anteriormente, la mayor parte de las emisiones de carbono y de consumo de recursos ahorita se hacen por China, Estados Unidos y en menor grado la Unión Europea y algunos países desarrollados como Japón y Canadá. Corea. Entonces a estos países es a los que les corresponde tomar las medidas que se deben tomar para afrontar la catástrofe que nos va a llegar si no hacemos unos cambios fundamentales en la manera en que funciona la economía y la sociedad. Como individuos no podemos actuar, pero a final de cuentas la sociedad es la suma de los individuos y tenemos que realizar que tenemos la opción, como lo ha señalado el Papa Francisco, de escoger el futuro. El futuro no está escrito, el futuro lo estamos escribiendo hoy cada día. Y cuando digo hoy me refiero a literalmente el día de hoy. No hay tiempo para perder. Esto no es un problema para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año. No hay ninguna situación a nivel mundial o a nivel local que sea más urgente que afrontar el reto del cambio climático.
Las organizaciones como el Banco Mundial y las Naciones Unidas plantean una responsabilidad local, regional, por país. Pero esto realmente no es la manera de afrontar el reto del cambio climático. El cambio climático solamente se puede afrontar a nivel global y solamente lo pueden resolver aquellos que lo están causando, o sea, China, Estados Unidos. En los países en subdesarrollo también tenemos que movernos hacia maneras más sustentables. También somos parte del problema, somos parte de la solución. Los primeros en ser afectados van a ser los pobres, los países del sur, América del Sur, Centroamérica, México, África, Asia. Los pobres, los desvalidos, aquellos que realmente no tienen culpa de lo que están pasando, son los primeros que van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Pero eventualmente, si seguimos en la misma trayectoria, la sociedad completa a nivel mundial se va a colapsar. Pero esto es algo que puede pasar, no es lo que tiene que pasar. Nosotros tenemos la decisión, nosotros podemos elegir. Podemos elegir vivir en un mundo más equitativo, en un mundo más limpio, en un mundo más saludable.